Y en esta mañana vamos a seguir con lo que hemos estado viendo durante semanas. Y hay cosas, hermanos, que en nuestras vidas necesitamos seguirnos despojando. Hay cosas en nosotros que necesitamos seguir quitando porque tenemos que recordar que cada uno de los que estamos aquí estamos en una carrera cristiana. Y el asunto, hermanos, es que esa carrera termina hasta que nuestra vida deje de dar el último aliento. Y es por eso que todos necesitamos despojarnos de aquellas cosas que nos están haciendo peso, que nos están causando que nosotros nos cansemos antes de llegar a la meta. Y es por eso, hermanos, que hay algo, creo yo, con lo que usted y yo batallamos, y muchas veces no nos damos cuenta que eso con lo que estamos batallando en nuestras vidas no nos permite avanzar ni vivir como lo que somos como cristianos. Porque podemos decir que somos cristianos, pero no vivimos de tal manera, no vivimos de esa manera. Y es por eso que voy a invitarle a que veamos, por favor, dos versículos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Y yo creo, hermanos, que esto es muy importante porque es la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos apuntar, es por eso que necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Por eso muchos de nosotros, hermanos, no nos despojamos de ciertas cosas en nosotros. Mire lo que dice Hebreos 12:1. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ¿qué dice la siguiente palabra? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si una persona aquí en nuestra ciudad, Mazatlán, se está preparando para un maratón, para una carrera, y esa carrera es de resistencia, tienen que ir, ¿verdad? Van a correr de aquí a- del Monumento del Pescador, van a salir de ese lugar, van a bajar por el Valentinos, van a agarrar la Rafael Buelna, van a llegar al debate, van a agarrar hacia la Internacional y van a llegar allí a la primera caseta y van a regresar, pero tienen que mantener esa persona de Mazatlán, le entrevistan, pasan sus entrenamientos diariamente. Es una persona ya que empieza a ser conocida y se está preparando para esa carrera. Y usted dice, Mazatlán, Mazatlán, ¿verdad? Echándole porras porque todos los estados de la República van a estar concursando. Pero imagínense, hermanos, que a esa persona se hace tanta promoción, tanta propaganda, que hasta usted se emociona por esa persona, agarra un folleto, le habla de Cristo, y aquel ya está listo para salir, y aquel hombre ya lo vemos, ¿verdad? Decimos, yo creo que esa persona puede llevarse el primer lugar, puede poner en alto el estado de Sinaloa, puede poner en alto nuestra ciudad, Mazatlán, y de repente aquel joven que ha entrenado tanto, usted lo ve, hermanos, con sus shorts para correr, lo ve con sus buenos tenis, lo ve con su camiseta, con su número, con sus lentes, ¿verdad? Listo ya para empezar a avanzar. Y de repente toma una mochila y en esa mochila, hermanos, pone un peso de 5 kilogramos. Y dice, yo creo que yo puedo tener este maratón de resistencia y puedo llevar un peso de 5 kilogramos. ¿Usted qué le diría? ¿Mande? ¿Por qué? Entonces, está loco porque se va a cansar. ¿Entrenó para qué, dice? Para un solo peso. Hermano, nosotros no hemos sido entrenados para vivir como mundanos. Nosotros, Cristo ha entrado a nuestras vidas para que nosotros vivamos como cristianos. Se fija, hermanos, que aún ese asunto tan pequeño, ese ejemplo tan sin chiste, nada más por lógica, sabemos que se va a cansar. Hermanos, ¿por qué pensamos que un cristiano que no se despoja de las cosas pasadas no se va a cansar de la vida cristiana y va a volver a actuar como una persona que no conoce a Dios? Ahora, ¿de qué es lo que le quiero hablar? ¿De qué nos tenemos que despojar en esta mañana? Le voy a invitar que vaya a sus Biblias al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10.
vamos a ver algo de suma importancia que cada uno de los que estamos aquí necesitamos despojarnos. Y cuando nosotros leemos esta porción de las Escrituras, podemos comprender que exactamente el Señor Jesús les está diciendo a este grupo de oyentes que necesitan despojarse de algo en los cuales ellos no pueden seguir viviendo. Y el versículo 10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar. ¿Qué es la palabra hurtar? ¿Alguien sabe? Robar. Para hurtar y matar y destruir. Gracias, hermano. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Cristo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para robar la verdad de la palabra de Dios. Si Satanás nos hace, hermanos, que no nos despojemos nuestras vidas, si él hace que un creyente no se despoje de las mentiras en su vida, si no hace, hermanos, que un creyente viva en la verdad, ese creyente, hermanos, va a llegar a ser un discípulo de Satanás. Y quiero decirle que dentro de las iglesias cristianas, bautistas, habemos muchos que somos influidos por las mentiras de Satanás. Y nosotros no podemos vivir la vida que un día tuvimos. Un día la tuvimos esa vida porque éramos cegados a la nueva naturaleza que hay en Cristo. ¿Sabe usted, hermanos, que Cristo nos dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe usted, hermanos, que muchos de nosotros los creyentes estamos haciendo la obra de Satanás, no solamente en la iglesia, sino en nuestros propios hogares y no nos damos cuenta? Porque muchas veces nosotros nos hemos convertido en personas mentirosas, en las cuales pensamos que echar una mentira piadosa o blanca, hermanos, nos va a salvar el pellejo en ese momento, cuando en realidad estamos siendo instrumentos de Satanás. ¿Y sabe quiénes están aprendiendo, hermanos, todo ese tipo de cosas? Nuestros hijos, nuestras familias. Nuestras familias están aprendiendo, hermanos, que todavía, aunque decimos que somos cristianos y somos creyentes, hermanos, todavía no hemos aprendido a despojarnos de las cosas que son un obstáculo para que nosotros nos mantengamos en la carrera de la vida cristiana. Muchas veces nuestros padres nos han mentido acerca de algunas cosas que quiero mencionar. Y tal vez usted ha sido como yo en algunas cosas que hemos dicho, porque generación tras generación nos han dicho esas mentiras y las hemos pasado a las siguientes generaciones. Muchas de esas mentiras, hermanos, han pasado de generación a generación, y voy a mencionar una de ellas. Muchas veces hemos dicho que nadar después de comer te provoca calambres y puedes hundirte en el lugar donde estás nadando. Esa es una mentira. Porque muchos de nosotros, hermanos, no queremos que nuestros hijos se vayan a ahogar o puedan devolver la comida por el movimiento que están teniendo y se pueden ahogar. Entonces no queremos, como queremos el bien de nuestros hijos, estamos teniendo una verdad a medias. Ahora, pero esa verdad a medias sigue siendo una ¿qué? Una mentira. Ahora, ¿quién es el padre de mentira? ¿Lo creemos que Satanás es padre de mentira? Entonces, ¿por qué practicamos la mentira? Entonces, tenemos que despojarnos, hermanos, de esas cosas. Hermanos, son cosas que muchas veces nosotros fallamos como padres y estamos practicando esa verdad que la creemos, como tiene cierta verdad, la creemos que es una verdad 100%. Entonces, eso es algo que muchas veces no, lo hacemos nosotros porque queremos el bien de los demás. Pero, hermanos, no se puede contrarrestar el mal con el mal. Dice la Biblia que Satanás no puede echar fuera a sí mismo. Tenemos que vivir como tales que somos y somos cristianos.
Entonces tenemos que despojarnos. Si queremos tener una vida cristiana, tenemos que despojarnos de lo mismo. Entonces, hermanos, quiero que veamos, número uno, el poder controlador de nuestras mentiras. El poder controlador de nuestras mentiras. La mayoría de nosotros creemos mentiras porque no sabemos realmente que son mentiras. Pues si supiéramos que son mentiras, no las creeríamos. Y es por eso que seguimos creyendo mentiras y por eso vivimos y nos mantenemos viviendo en ellas porque creemos las mentiras. Y una mentira es una ¿qué? Es una mentira, no hay verdad en la mentira. Entonces, hermanos, eso es algo muy importante que nosotros reconozcamos acerca de las mentiras. Entonces, muchas veces, hermanos, quiero que veamos que el poder controlador de nuestras mentiras es que muchos cristianos siguen viviendo en su propio pecado porque piensan que jamás Cristo puede hacer algo bueno en sus vidas. Eso es una mentira. Si ya destruí mi vida, ¿para qué voy a continuar y seguir adelante? Hermanos, es una verdad que ya tuvo un problema en su testimonio, pero eso no significa que Dios puede hacer nuevas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, he aquí, todas las cosas son ¿qué? Son hechas nuevas. Entonces, hermanos, muchas veces pensamos que nunca seré suficientemente bueno para servir a Dios, ya que he cometido demasiados pecados, demasiados errores. Y es por eso que yo decía al principio, hermanos, cuando hay una persona o un creyente o una creyente que no está caminando como debe con Dios, yo estoy viendo que Dios sí puede trabajar en la vida de esa persona. Yo estoy viendo que Dios ha ido cambiando mi vida, puede cambiar la vida de cualquier otra persona. Si Dios me ha cambiado a mí, me está cambiando, te puede cambiar a ti también. Hermanos, si Dios cambió al apóstol Pedro, nos puede cambiar a nosotros también. Hermanos, si Dios cambió a las personas en la antigüedad y está escrito en la palabra de Dios, Dios puede cambiarnos todavía. Y ese es el poder, hermanos, de las mentiras, controlador de las mentiras, es que nos dice que ya no nos importa Dios. Otro poder controlador que hay en las mentiras es que no le importa a nadie, ¿verdad? Cuando una persona anda mal en las áreas de su vida, tiene este tipo de pensamientos, no le importa a nadie, es imposible vivir para Dios, no podré ser un cristiano ejemplar, nunca podré superar el testimonio que he perdido. Si creemos este tipo de mentiras, va a afectar la forma en que cada uno de nosotros estamos viviendo. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado del poder controlador de nuestras mentiras que creemos. Si creemos mentiras, ¿por qué no poder creer a la verdad de la palabra de Dios? Si Dios Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, es que podemos tener una vida victoriosa también. Podemos tener una vida diferente, pero muchas veces batallamos con el poder controlador de las mentiras que nosotros mismos nos consumimos, que nosotros mismos, hermanos, creemos. Es por eso, hermanos, que cuando una persona está batallando con el poder controlador de sus mentiras, quiero que si alguien dice no le importa a Dios, no le importa a las personas, quiero que entiendas que esas mentiras que nos estamos, no quiero decir la palabra corriente, nos estamos creyendo, voy a ponerlo ahí, está bien, nos estamos creyendo. Cuando una persona cree esas mentiras, tenemos que preguntarnos cuál es el origen de las mentiras para poder despojarnos de ese pecado en el cual no nos hace correr correctamente la vida cristiana. Hermanos, quiero que veamos, número 2, el origen de las mentiras que muchas veces estamos creyendo. La Biblia nos demuestra, hermanos, que el origen de las mentiras que debilitan una mente, un corazón, una vida, son controladas, hermanos, por el mismo diablo. Hermanos, el diablo quiere robarnos todo lo que Dios quiere darnos. Voy a volver a leer el texto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengamos en abundancia.
Hermanos, el origen de las mentiras viene del mismo infierno, viene del mismo Satanás. El diablo quiere hacer, hermanos, lo contrario de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Él vino a darnos vida en abundancia, Satanás vino a matar, hurtar y destruir lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Entonces, hermanos, al contemplar el origen de las mentiras, quiero que notemos dos verdades muy importantes acerca del origen de las mentiras. Vamos a ver la primera mentira que hubo, que podemos ver en las Escrituras, está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Ya conocemos esa historia acerca de Adán y Eva, Dios trabajando en el corazón de ellos, pero también vemos a Satanás trabajando, tratando de poner duda sobre la verdad. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, hermanos, ponga atención en lo que dice aquí. Pero la serpiente era astuta más que quienes, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. No solamente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Era más astuta que el ser humano que estaba allí. Y es más astuta que usted y yo. Porque muchas veces nosotros creemos las mentiras del diablo. Hello. El diablo, hermanos, estaba convenciendo a Eva de que no podían comer de ese árbol, podía mirarlo, podía comerlo, podía hacer varias cosas Eva en eso, y le estaba haciendo creer una mentira. Y hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de ver en nosotros, que no hay ninguna tinieblas en nuestro Dios. No hay ninguna mentira en nuestro Dios. No hay nada, hermanos, que opaque la gloria, el poder, la majestad de nuestro Dios, porque dice la Biblia que no hay ninguna mentiras en Él. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, salud, si no hay en Él ninguna mentira, ¿por qué permitimos que la mentira baje nuestro estilo de vida cristiana? Queridos hermanos, algo que nosotros tenemos que ver es que Satanás va a querer convencer de que lo que Dios dijo, de que Adán y Eva no iban a morir si comían de ese fruto, no iban a morir, pero la verdad de las cosas, dice la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, hay un problema muy grande que yo he estado viendo en mi vida, en mi familia, y muchas veces dentro de nuestra propia iglesia. Con algo que batallamos, hermanos, es con la mentira de que vivimos o estamos viviendo para Dios aquí en la iglesia, pero saliendo de estas puertas estamos viviendo una doble vida. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Si estamos acá, hermanos, eso es una mentira. Hermanos, Satanás quiere traer duda a las escrituras. ¿Por qué Satanás quiere traer duda a las escrituras? Porque el Salmo 119, versículo 9 nos dice lo siguiente. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué puede limpiar el camino el cristiano? ¿Con qué puede limpiar su mente? ¿Con qué puede limpiar su vida? Dice la Biblia, hermanos, con guardar tu palabra, con obedecer la palabra de Dios, con practicar la palabra de Dios. Pero si Satanás nos pone duda que la palabra de Dios es verdad, ya estamos perdidos. Hello. Por eso a veces no leemos la Biblia, no oramos, hermanos, porque nos hemos convencido de que las mentiras de Satanás son verdad. Si alguien viene a tu casa y te dice, vamos a tener una pachanga, pero no te preocupes, pastor, tus hijos no van a bailar, tus hijos no van a tomar, excepto mi familia es inconversa, pero mi mamá es creyente, puedes venir, pueden estar aquí, yo me voy a hacer cargo de mis hijos, de sus hijos, pastor, no les va a pasar nada. Mira, hermanos, el hecho de que no bailen no significa que su corazón no está siendo incitado a hacer lo incorrecto.
El que anda con lobo, lobo será. Vamos a ver, hermanos, por favor, vayamos a nuestras Biblias, a 2 Timoteo capítulo 3, por favor. 2 Timoteo capítulo 3. Cuando usted lo tenga, hermanos, indíqueme con un amén, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 6. Por favor, sígame con su vista. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días, hermanos? Vendrán tiempos que, ¿qué es tiempo peligroso, hermano? Peligrosos. ¿Por qué no andamos en la calle ahorita a las 10, 11, 12 de la noche? ¿Por qué no andamos en la calle? Hay peligro. Dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, ¿qué dice la Biblia? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos, ¿qué dice la Biblia? Evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, por diversos deseos. Dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Hermano, cuida tu relación con Dios. Hermano, cuida la relación de tu cónyuge con Dios. Cuida la relación de tus hijos con Dios. Cuida la relación de esta iglesia con Dios. Porque Satanás, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Sí estamos acá o no, hermanos? Y es por eso, hermanos, que ningún creyente que practicamos esta lista o practiquemos esta lista de 2 Timoteo 3, del 5 al 6, estamos corriendo la carrera, hermanos, como debemos de correrla, pero un creyente que está practicando este tipo de cosas, este tipo de mentiras en su vida, hermanos, no está avanzando y no está viviendo en victoria diariamente. Hello. No se puede vivir en victoria, hermanos, si somos crueles, si somos aborrecedores de lo bueno. Hermanos, si somos calumniadores, si tenemos un temperamento horrible, si somos sin afecto natural, implacables, hermanos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermanos, no hay verdad en la vida de un creyente así. Por favor, hermanos, sígame con su vista, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Estamos allí, hermanos? Mire lo que dice la Biblia. Tiempos peligrosos, hermanos. Si usted pudiera conocer la vida de cada uno de los que estamos aquí, si usted pudiera conocer aún mi familia, si yo pudiera conocer su familia y pudiéramos conocer realmente cómo vivimos delante de Dios, pudiéramos darnos cuenta que estamos en tiempos peligrosos. Mire lo que Pablo le encargó a Timoteo, esa última carta antes de morir. Y le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿qué dice la Biblia? A las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. Ahorita nos dio una lista en las cosas que debemos de ser sobrios. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Usted tiene un ministerio que cumplir delante de Dios. Yo tengo un ministerio que cumplir delante de Dios. Hermanos, no cualquiera
Para ser creyente, hermanos, se necesita valentía. Para ser creyente, se necesita, como nos predicaron en la conferencia, ser esforzados y valientes. No cualquiera. No cualquiera es un pastor que va a soportar aflicciones. No, hermanos, no cualquiera es un pastor que va a predicar con paciencia y doctrina. Hermanos, se requiere vivir bajo la palabra de Dios. Hermanos, el diablo usa falsos maestros para causar duda de que la palabra de Dios es verdad y vivamos en mentiras. Hermanos, vemos que el origen de las mentiras es algo, hermanos, que no debe de practicar el creyente, porque es Satanás mismo usando la vida de cristianos para vivir en una mentira, y sus vidas son una mentira. Personas que practicamos la mentira es porque vivimos una mentira de la vida cristiana. Y si no me cree, pregúntele a su esposa y pregúntele a su esposo y pregúntele a nuestros hijos si realmente vivimos lo que decimos que creemos. Hermanos, ¿por qué Satanás? Él muestra, hermanos, el origen de las mentiras de Satanás es porque él quiere poner duda a lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, lo hace para, él trata de poner dudas para engañar a los creyentes. Si él causa duda, hermanos, en nuestras vidas o en nuestras familias, que la Biblia es la palabra de Dios, el engaño va a ser inevitable en esa familia. El diablo lo hace, hermanos, porque no hay verdad en él. Hermanos, y por favor, quiero que leamos juntos Juan 8:44. Y yo sé que estamos usando nuestras Biblias, pero en este texto quiero que lo leamos todos juntos bien fuerte, hermanos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vosotros... y padre de mentira. Entonces, cuando un creyente no practica la verdad, cuando no se despoja de las mentiras de su vida, ¿en quién está viviendo, hermanos? ¿En el poder de quién está viviendo? De Satanás. En el poder de Satanás. Hermanos, no hay duda sobre la palabra de Dios. La Biblia nos advierte, hermanos, en 2 Corintios 2:11. Por favor, vaya a sus Biblias, 2 Corintios 2:11. Lo vamos a tener en el monitor también para aquellas personas que no traen una Biblia. 2 Corintios, hermanos, capítulo 2, versículo 11. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus, ¿qué? Sus maquinaciones, hermanos, sus artimañas, la manera en que él trabaja, es la misma manera que sigue trabajando hoy, es la misma manera que ha trabajado desde el principio. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Hace tan rica el fruto, hace tan rico la tentación, hace tan rico ese pensamiento como si fuera una verdad que es mentira en la mente, que lleva a hacernos caer a muchos de nosotros. Y el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Creo, hermanos, que una cosa es que nosotros reconozcamos que no podemos vivir en una verdad, hermanos, cuando estamos viviendo en una mentira. Hermanos, nosotros debemos perseguir la verdad, no a Satanás. No podemos, no hay ninguna verdad en él. Cuando alguien habla mentira, cuando alguien hace cosas indebidas, hermanos, el poder de Satanás. Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál es la verdad que tenemos que seguir? En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, aún Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí se puede vivir en victoria sobre la mentira. Sí se puede vivir en victoria sobre la mentira. Sí se puede vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Sí se puede.
No es que no se pueda, es que muchas veces no se quiere. Quiero que veamos, número 3, hermanos, las mentiras más controladoras. ¿Cuáles son las mentiras más controladoras? La que nos dice quién. El diablo. El diablo. Es importante que reconozcamos, hermanos, que existen muchas mentiras y es por eso que vamos a estudiar juntos esas mentiras que afectan nuestras propias vidas. Una de las mentiras, hermanos, muy más controladoras es la siguiente: nunca seré suficientemente bueno. Y es por eso, como no soy suficientemente bueno, voy a volver al mundo de nuevo. No sé qué estoy haciendo en la iglesia, no sé qué estoy haciendo echándole ganas, no sé qué estoy haciendo. Y a veces esas mentiras controladoras vienen a la mente de un hombre o de una mujer y dicen lo siguiente: mis hijos estarían mejor con otro padre o con otra madre. Mentiras controladoras. Satanás quiere, hermanos, dividir el matrimonio, pero no debemos de hacer caso a eso. Amén. Podemos decir, no importa cuánto lo intente para tener una familia exitosa, una familia que camine con Dios, una familia temerosa, no importa cuánto intente, no seré suficientemente bueno para seguir adelante. Hermanos, son mentiras controladoras. Nunca seré suficientemente bueno. Hermanos, yo puedo decir, y creo que si usted está aquí en esta mañana, usted no es lo mismo que era el año pasado. Debemos de ser mejores. Debemos o deberíamos de haber crecido espiritualmente. Amén. Deberíamos de haber crecido en áreas diferentes de nuestras vidas. Entonces, hermanos, quiero que veamos también, hermanos, que va a haber problemas familiares, matrimoniales, y vamos a ser más propensos en nuestras propias vidas si creemos esas mentiras más controladoras. Por ejemplo, cuando hay problemas matrimoniales, muchas veces subimos una selfie, ¿no? Nos tomamos, y lo dije esto hace una semana, nos tomamos una foto y nos ponemos sonriendo, nos ponemos de diferentes maneras y subimos esa foto para que vean qué tan felices somos. Cuando en realidad, hermanos, estoy poniendo o subiendo una verdad a medias. Porque en realidad me estoy muriendo por dentro, pero me importa más lo que digan las personas que lo que piense Dios de mi vida. Entonces, hermanos, cuando viene ese tipo de cosas, es como cargar la maleta de 5 kilos o 10 kilos sobre el atleta que se estaba preparando para el maletón. Digo, para el maletón, para el maratón. Entonces luego viene una fatiga espiritual, hermanos, física, y ahora siente que no puede seguir adelante. Y nos queremos rendir muchas veces, hermanos, porque nos sentimos fatigados, nos sentimos atrapados. Y de repente, hermanos, cuando nos sentimos de esa manera, empecemos a sentirnos, hermanos, que no debería, hermanos, de creer esas mentiras de Satanás. Nunca seré suficientemente bueno. Y ciertamente, hermanos, en nosotros no hay solamente la gracia de Dios, es lo bueno que tenemos en nosotros, pero podemos tomar decisiones por medio de su palabra para continuar y seguir adelante. Creo, hermanos, si nosotros pensamos de si somos suficientemente buenos para hacer lo que tenemos que hacer, creo, hermanos, que en Cristo tenemos lo que necesitamos para hacer lo que deberíamos de hacer. Siguiente, hermanos. Lo siguiente que Satanás usa de las mentiras controladoras es que pensamos que no somos suficientemente buenos, pero tenemos que saber que en Cristo sí podemos seguir adelante y no tirar, hermanos, nuestra toalla, no darnos por vencido. Decía un versículo la semana pasada de 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta mañana tal vez pude haber dicho una mentira que pueda controlar mi mente. No voy a ser lo suficientemente bueno. Tal vez mi predicación no voy a poder cumplir con el propósito de estar en el púlpito, siento mi cuerpo no al 100% para predicar.
me siento débil, tal vez voy a estar tosiendo. Hermanos, pero la verdad que aunque soy débil físicamente, siento gozo en mi corazón en esta mañana, al estar aquí en este púlpito. No se trata, hermanos, de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que Jesús puede hacer, su gracia en mí y en usted. A veces creemos la mentira, hermanos, he cometido demasiados errores. Y esa es una de las mentiras favoritas de Satanás, no puedo seguir adelante. Si ya has cometido suficientes errores en tu vida, has desobedecido muchas veces al Señor, y dices, he cometido demasiados errores en mi vida, entonces no has probado el verdadero perdón de la gracia de Dios en tu vida. Porque la gracia de Dios nos perdona de todos los errores. Hay cosas que me avergüenzan de mi pasado, hay cosas que me avergüenzan de mi pasado y nunca te las diría. Pero Dios me ha perdonado. Y puedo continuar y seguir adelante. Puedo continuar y seguir adelante, pero esa es una de las mentiras favoritas del diablo. Si piensas o nos hace pensar que ya no servimos para nada, no vamos a tomar la decisión de arrepentirnos y volvernos a Dios. Hermanos, la única vez que vemos, hermanos, en la Biblia, en que Dios corrió hacia un pecador y le abrazó, o que vemos porque el Padre representa a Dios, es en el pasaje del Hijo Pródigo. Y es cuando el Padre ve al Hijo que viene en sus harapos, viene destruido, viene destrozado por las situaciones del mundo, viene con una actitud tal vez muy decaída. Aún cuando el Padre le ve, dice que corre, lo abraza y le besa. ¿Por qué muchos cristianos pensamos en esa mentira de Satanás de que he cometido demasiados errores para que Dios se pueda volver a fijar en mí? Qué grande es la gracia de Dios, amén, hermanos. Quizá usted se encuentre tan lejos de Dios que el diablo le ha convencido de que no vale la pena regresar de nuevo a Dios. Si tan solo supiéramos que Dios le espera ansiosamente y que busca todos los días nuestro regreso para abrazarnos y decirnos, te perdono, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Sí, somos hijos de Dios todavía. Dice la Biblia en Lucas 15:20, hermanos, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Nadie duda, hermanos, que cometemos malas decisiones y tomamos, hacemos con nuestras vidas un desastre muchas veces y cometemos errores que nos avergüenzan. Pero tampoco no podemos dudar, hermanos, que mientras estemos vivos hay un propósito de Dios para nosotros y es el arreglo de nuestros corazones, es el propósito de que nosotros sigamos adelante. Otra mentira de Satanás es que pensamos, no le importo a Dios. Cuando jóvenes se sienten que no son aceptados por sus padres, regularmente se apartan de sus padres y de sus propios hogares. Y eso es lo que el diablo quiere lograr cuando nos hace sentir que no le importamos a Dios. Y dice Juan 3:16, ¿cómo no le vamos a importar a Dios? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no le vamos a importar a Dios? Quiero que vamos a leer en nuestro monitor Mateo 10:29 al 31. Cuando venga esa mentira, no le importo a Dios, mi vida es un desastre, recuerda que Dios te ama. Mira, hermanos, lo que dice Mateo 10:29 al 31. Y yo creo, hermanos, que hasta ahí la vamos a dejar para continuar o vamos a terminarlo tal vez. Todos juntos, hermanos, vamos a leerlo, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No se vende dos amarillos por un pato, con todo y uno de ellos cae a tierra sin nuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos juntados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice que ni un cabello se cae. Si Dios no lo sabe, Dios sabe todo, hermanos.
¿Por qué tenemos que creer las mentiras de Satanás? Hermanos, es algo de suma importancia en nuestras vidas. El diablo sabe que si nos convence de esa mentira que no le importamos a Dios, no serviremos a Cristo de corazón, sino nos alejaremos más de Él. Dice la Biblia en el Salmo 139, 1 al 4, antes de que Satanás ponga estas mentiras, Dios ya sabe cómo te sientes, ya sabe Dios acerca de tu vida. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Le importaremos a Dios? Otro, hermanos, mentira que es muy complicada y que Satanás nos hace pensar es que nunca podré recuperar el testimonio que hemos perdido. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestros testimonios, hermanos, y a la mala? ¿Ven? Y esto es algo que quiero mencionar, hermanos, que Dios nos perdona, y sí, Dios nos perdona, pero las demás personas muchas veces no nos perdonan. Muchas veces las demás personas no nos perdonan. Imagínense cómo se sintió el apóstol Pedro, conociendo cómo eran ellos antes de la crucifixión del Señor Jesús. Ver a Pedro que regresa a pescar, ver a Pedro que negó a Cristo, ver al apóstol Pedro, hermanos, que siguió al Señor de lejos, lo negó, dijo, no lo conozco a tal hombre, y cantó el gallo, y el Señor Jesús le vio ahí a los ojos, y dice que Pedro lloró amargamente. Imagínense, hermanos, saber que Cristo perdonó, y cuando Cristo resucita, dice, y vayan y díganle a Pedro que yo voy delante. El Señor Jesús diciéndole a los demás que le dijeran a Pedro. El corazón del Señor Jesús, hermanos, por las personas. Pedro, ¿cómo va a recuperar su testimonio? Pedro, ¿cómo vas a seguir adelante, Pedro? ¿Cómo vas a seguir adelante si ya perdiste todo en tu vida? Pero dice el Señor, díganle a Pedro que yo voy adelante. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Yo creo que Pedro, hermanos, se sintió perdonado por Cristo, pero tal vez por las demás personas, posiblemente, al ver toda esta escena, posiblemente, hermanos, fue difícil para Pedro digerir la vergüenza ante aquellas personas que él había fallado. Y por eso la Biblia nos dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Marcos 9:50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. ¿O sí dice eso? ¿Estamos aplicando lo que dice el Señor, hermanos? Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal, ¿en dónde? En vosotros mismos, y tenés paz los unos para los otros. El peligro del cristiano, hermanos, cuando pierde su sabor, como la sal, el peligro del cristiano es volverse inútil y destructivo cuando ha perdido la sal en su propia vida, cuando ha perdido el sabor. ¿Sabe usted, hermanos, que la sal no pierde su salinidad y sabor? Sin embargo, en la época de Cristo, hermanos, la sal de Palestina se recogía de tal manera que a menudo se mezclaba con suciedad y otras impurezas que había en el suelo. Por tanto, la sal era inútil y no tenía valor. De hecho, destruía la fertilidad del suelo cuando caía en el suelo. Esa sal que se mezclaba con otras cosas, destruía la fertilidad del suelo. Entonces, no solo la sal cuando pierde eso, se hace inútil, sino se hace destructiva en el lugar donde se encuentra. Cuando un cristiano pierde su sabor, se hace destructivo a las personas que están alrededor de él. ¿Por qué? Porque la sal, cuando toca el zacate o lo que sea, está destruyendo.
porque se está mezclando en lugares donde no debe de estar. Hermanos, el perder la sal es una foto del cristiano que retrocede, se vuelve inútil, al igual que la sal. No tiene ningún valor. Bien podría ser arrojado y pisoteado por los hombres. De hecho, esa sal destruye la fertilidad de algunos en el mundo al convertirse, hermanos, en una piedra de tropiezo y al no ponerle sal a su vida. De hecho, hermanos, Hebreos 10:38 dice la Biblia lo siguiente: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Un cristiano que retrocede en su vida cristiana, un creyente que retrocede en su manera de vivir, no agrada al Señor. Y si estamos retrocediendo, hermanos, en nuestro caminar con Dios, ¿para qué nos estamos engañando nosotros mismos? Cuando se viene a la iglesia, no se viene, hermanos, para cumplir un domingo en la mañana o en la tarde o un miércoles. No se viene los domingos antes del culto de las 6 de la tarde los jóvenes. Si venimos por cumplir, hermanos, estamos destruyendo nuestra vida o ya está destruida y estamos destruyendo a las personas que están alrededor de nosotros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Segunda de Pedro 2:20. Vemos que la sal pierde, hermanos, cuando se mezcla con la tierra, pierde su efectividad y empieza a ser destructiva más que ser efectiva. Segunda de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando un cristiano pierde su sabor, cuando un cristiano pierde su luz, cuando un cristiano no se despoja del engaño, de las mentiras de Satanás, está siendo destructivo para sí mismo, destructivo a los demás y destructivo a todas las personas. Entonces, hermanos, no solamente dice la Biblia, hermanos, que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando un cristiano pierde su sal, es pisoteado por los hombres. Quizá una de las cosas más difíciles para recuperar, hermanos, es el testimonio que muchas veces hemos perdido. No porque Dios no perdona, sino porque el hombre no perdona como Dios lo hace. Lo que el diablo quiere hacernos sentir, hermanos, es que ya es imposible continuar y seguir adelante. Hermanos, una cosa es difícil y otra cosa es que sea imposible volver a recuperar nuestro testimonio. Imposible no es. Tal vez le será más difícil a usted y a mí convencer uno pudiera pensar, ¿verdad? ¿Cómo puedo recuperar mi testimonio? Tal vez con las personas antiguas no puede recuperar su testimonio, pero con las personas nuevas sí, tiene que cambiar su manera de caminar con Dios. Pablo no creía que el regreso de Bernabé era sincero. ¿Sí recuerdan a Bernabé en la Biblia en Hechos 15:2? Dice lo siguiente: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hechos 15:36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo no quería a Juan Marcos. Con el tiempo Bernabé mostró su cambio. La luz no podía ser negada, la sal era obvia, y Pablo pudo haber dicho lo siguiente en 2 Timoteo 4:11: solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, una de las cosas es que muchas veces no sabemos cómo recuperar nuestro ministerio, nuestro testimonio.
Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que este hombre se cambió, arregló su corazón y ahora fue una herramienta útil para Pablo, aunque perdió su testimonio, después que arregló su corazón, empezó a dar un buen testimonio. Y yo creo que eso es algo muy importante en la vida de nosotros los creyentes. Porque si tal vez alguien aquí ha hecho un error en su vida, ha tenido mal testimonio, tal vez nosotros ya no lo perdonamos como Dios le ha perdonado. Pero cuando Dios le ha perdonado, nosotros tenemos que otorgar el mismo perdón. Porque todos tenemos oportunidad al arrepentimiento. Y así como este hombre que se arrepintió en su vida, tuvo una nueva oportunidad para seguir adelante en las cosas de Dios de nuevo. Pero muchas veces le creemos las mentiras al diablo para no seguir adelante. Si estamos aquí, hermanos, o decimos, yo voy a cambiar cuando a mí me dé la gana, ¿verdad? No creo que necesite a Dios para que yo pueda cambiar. Hermano, la verdad de las cosas es que necesitamos la ayuda de Cristo en nosotros para que nosotros podamos continuar y seguir adelante. Híjole, hermanos. ¿Le seguimos, hermano? Órale, pues. Entonces, muchas veces, hermanos, cuando nos sentimos, pensamos que yo voy a cambiar por mí mismo, no necesito a nadie. Hermanos, es el peor error que Satanás pone en la vida de un creyente. No necesito ayuda. Hermano, necesitamos ayuda. Yo como pastor necesito ayuda de mi pastor y de otros consejeros. Yo, hermanos, necesito ayuda para mi matrimonio. Yo necesito la ayuda de mi pastor, de otros hombres que están alrededor de mí. Necesito la ayuda, hermanos, a veces de mi esposa. Necesito la ayuda de los hermanos. Necesito la ayuda. Yo no puedo hacer todo, necesito la ayuda. Pero muchas veces, hermanos, necesitamos ayuda y pensamos que nosotros podemos arreglar nuestros problemas sin la ayuda de Dios. La verdad de las cosas es que Dios te ha puesto un pastor en tu vida. No lo rechaces, hermano. No lo rechaces. Dios ha puesto una esposa de tu pastor en tu vida con un propósito. No rechaces eso. No rechaces eso. No lo rechaces. Nunca rechaces la ayuda que Dios te ha otorgado. Por eso una iglesia necesita un pastor. Un pastor es un regalo de Dios para tu vida. Los hermanos de la iglesia son un regalo de Dios para tu vida. Porque cuando dice la Biblia, este cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Hermanos, necesitas pedir ayuda. No pienses que puedes tú solo. Hermano, yo no puedo solo, necesitamos pedir ayuda. ¿Y de quién necesitamos pedir primeramente ayuda? De Cristo. Dice Hebreos 4:14 al 15. Yo no sé, hermanos, con qué pueda estar batallando en su vida. Yo no sé cuál sea su situación. Yo no sé qué mentiras Satanás tal vez pueda estar poniendo en nuestra mente. Pero dice Hebreos 4:14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, ¿alguna vez ha pensado en el hecho de que Jesús entiende por lo que usted está pasando? Hermanos, ¿podemos pensar por qué Cristo vino a esta tierra? Hermanos, Cristo fue tentado por el mismo diablo. Cristo, hermanos, pasó por diferentes problemas como usted y yo. Murió tal vez su padre terrenal llamado José, murió a una edad muy joven. Fue tentado por el mismo diablo, el Señor Jesucristo. Su buen amigo Juan el Bautista murió. Fue traicionado por alguno de sus seguidores, por uno de los que estaban más cerca, Judas Iscariote, lo traicionó. Todo el mundo lo desechó. Queridos hermanos, dice que tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras dificultades. Necesitas la ayuda de Cristo. Hermanos, nuestras familias necesitan la ayuda de Cristo. Tal vez otra mentira, hermanos, que Satanás nos hace creer es que yo merezco ser feliz. Hermanos, vemos en la Biblia que muchas personas creyeron esa mentira, que yo merezco ser feliz. No me casé para que mi esposa me haga feliz. Me casé con mi esposa para hacerla feliz. No me casé, hermanos, con mi esposa y tuve hijos para que mis hijos me mantengan. Me casé con mi esposa y Dios me dio a tener hijos para yo mantener a mis hijos. Así que si tú estás aquí como padre creyendo que tus hijos te van a sacar adelante, necesitas confiar en Dios, porque estás creyendo en las mentiras del diablo.
Hermanos, vemos que personas en la Biblia creyeron esta mentira: yo merezco ser feliz. Eva pensó que comer de la fruta prohibida la iba a hacer más feliz, pero fue todo lo contrario. Caín pensó que matar a Abel lo haría más feliz y creyó la mentira de Satanás y fue todo lo contrario. Los hermanos de José pensaron que venderlo como esclavo los haría felices, entregar a su propio hermano, pero no los hizo feliz porque creyeron la mentira de Satanás. Sansón pensó que casarse con una filistea, con una mundana, lo iba a hacer feliz, pero eso trajo su propia derrota en su propia vida. Hermanos, no podemos creer las mentiras de Satanás. Estamos aquí para vivir santamente delante de un Dios santo, justo. Hermanos, David pensó que dormir con la esposa de otro hombre lo haría feliz. Eso es pecado. Salomón tuvo 999 mujeres en su vida pensando que lo haría feliz. Y cuando no fue así, no se sintió feliz con las 999 mujeres. Pensó que tal vez el número 1000 sería el número de la suerte. Y pensó que iba a ser feliz. Y eso trajo abajo su propio corazón. Es por eso que no podemos correr la vida cristiana si no nos despojamos de las mentiras de Satanás en nuestras vidas. Nunca podrá ser el creyente y cumplir con el propósito de Dios en la Iglesia Bautista Betlén si no nos despojamos de las cochinadas, de las mentiras de Satanás en nosotros. Hermanos, nos va a paralizar. El joven rico pensó que conservar su riqueza lo haría feliz. Judas pensó que 30 piezas de plata lo harían feliz. Y lo vemos hoy en día, hermanos. Es la mujer que lleva 24 años de casada, pero está frustrada porque su esposo no está mostrándole suficiente atención. Y se vuelve a conectar con su antiguo novio de la secundaria. Ha decidido dejar a su marido porque no la está haciendo feliz. En nuestro razonamiento pensamos: Dios no quiere que yo sea feliz. Si esa es nuestra posición, hermanos, entonces podemos justificar dejar a nuestra esposa o a su marido. Y Dios está diciendo: yo soy el que te puedo hacer feliz. Quizá podemos pensar: si Dios me ama, quiere que la esté pasando bien. Quiero decir, o deberíamos de decir: oh, hermanos, no solamente es la mentira esta, hermanos, merezco ser feliz. Esa es la mentira del diablo. Lo segundo, hermanos, es que Dios existe, pensamos, para que me sirva. Y la verdad de las cosas, hermanos, es que nosotros existimos para servir a Dios. Si nosotros pensamos y creemos a las mentiras, hermanos, vamos a alejarnos rápidamente de Dios. Y la ironía es que muchas veces pensamos que vamos a estar creciendo permitiendo mentiras en nosotros, cuando en realidad no estamos siendo felices, sino estamos siendo desobedientes. Cuando merecemos, hermanos, o creemos que merecemos ser felices, pasamos a otras mentiras sobre cómo encontrar la felicidad. ¿Sí o no? Trabajamos por algo que nos hace felices, lo tenemos, y creemos otra mentira que necesitamos para ser felices. Hermanos, los estudios han demostrado que no hay una manera más rápida de ser feliz que hacer de tu vida una búsqueda de Dios. Y por favor apunte esto que voy a decir. La felicidad, hermanos, la felicidad verdadera no se encuentra en un placer, no se encuentra en tu trabajo, no se encuentra, hermanos, en el mundo, no se encuentra en el sexo opuesto o en el mismo sexo. La verdad es que la felicidad verdadera no se encuentra en el placer, sino en Dios, en la persona de Cristo. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quieres ser feliz? Deleítate en Dios y Él te va a conceder esa petición de tu corazón. ¿Quieres tener regocijo? Pablo dijo en Filipenses 4:4, regocijaos
en el mundo, regocíjate en tu carne y en tus pasiones y deseos. No, dijo Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nuestro regocijo, hermanos, no proviene del mundo. Nuestro regocijo proviene de la persona de Dios. Cree en la verdad que está escrita. Hermanos, hay un versículo que aprendí de memoria en estos días de mi enfermedad en Amós 6:6. Y ese versículo ha retumbado tanto mi corazón. Ese versículo, hermanos, me habla de una verdad muy importante. Vamos a verlo aquí en el monitor, Amós 6:6, por favor. Y quiero que se quede, hermanos, con esto, por favor, en su mente. Cuando nosotros leemos, ok, la primera mentira no es ese. Pero ahorita lo busco. No es Amós. Es Oseas 6:6. Oseas 6:6. Perdón, hermanos. Oseas 6:6. Es un versículo que, oh hermanos, cómo ayudó a mi vida. Hermanos, ¿de qué nos sirve a veces mucho conocimiento si no tenemos aplicación? Dice la Biblia en Oseas 6:6, porque misericordia, ¿qué dice? Quiero. Como dije ahorita, misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Cualquiera puede servir, cualquiera puede sacrificar. Pero dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y número 2, y conocimiento de Dios más que holocausto. Queridos hermanos, ¿de qué necesitas despojarte en este día? ¿De qué necesitas despojarte? ¿De qué mentiras necesitas despojarte? ¿Qué mentiras estamos creyendo que tienen poquita verdad y pensamos que Dios está en medio de ese asunto? Si hay verdad a medias, Dios no está en ese asunto, hermanos. Tenemos que caminar en la verdad. Y recordar que si hemos practicado abiertamente la mentira, por sus misericordias no hemos sido consumidos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, por las riquezas que hay en tu palabra, que nos hacen crecer, nos hacen, Señor, avanzar, Señor, en nuestra vida espiritual. Te ruego, Señor, por el corazón de tu iglesia, que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante en este tiempo. Señor, que ponemos en tus manos este tiempo y ayúdame, Señor, por favor, a hablar de tu verdad solamente. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno.